nos juntáramos todos, si nos comunicáramos todos. El espacio público, los medios de comunicación de masa, que puede criticarlo. El espacio público, el campo de la ley y los políticos, que por otro lado, y el espacio público que crea la interacción entre comunidades constituyentes. Les invitamos a ser parte de este proceso. Les invitamos a ser parte de comunidades constituyentes. Somos comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol. Y si nos juntáramos todos, si nos comunicáramos todos. El espacio público, los medios de comunicación de masa, que puede criticarlo. El espacio público, el campo de la ley y los políticos, que por otro lado, y el espacio público que crea la interacción entre comunidades constituyentes. Les invitamos a ser parte de este proceso. Les invitamos a ser parte de comunidades constituyentes. Somos comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol. Y si nos juntáramos todos, si nos comunicáramos todos. El espacio público, los medios de comunicación de masa, que puede criticarlo. El espacio público, el campo de la ley y los políticos, que por otro lado, y el espacio público que crea la interacción entre comunidades constituyentes. Les invitamos a ser parte de este proceso. Les invitamos a ser parte de comunidades constituyentes. Somos comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol. Y si nos juntáramos todos, si nos comunicáramos todos. El espacio público, los medios de comunicación de masa, que puede criticarlo. El espacio público, el campo de la ley y los políticos, que por otro lado, y el espacio público que crea la interacción entre comunidades constituyentes. Les invitamos a ser parte de este proceso. Les invitamos a ser parte de comunidades constituyentes. Somos comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol. Marri Marri Pupeñi, Marri Marri Pulamien, Marri Marri Compuché. Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Lautaro Huanca Vallejos. Estamos en Comunidades Constituyentes. Hoy día, 15 de octubre del 2021. Estamos desde los territorios de Chile, construyendo este gran programa que tiene un propósito: romper el cerco sobre el proceso constituyente. Hoy día vamos a hablar de vivienda, autogestión y la nueva Constitución. Quiero partir saludando, por supuesto, a los profesores y las profesoras de Chile que tuvieron una gran marcha, más de 20.000 docentes en las calles. Por supuesto, seguimos reivindicando desmilitarización del Gualmapu y verdad, justicia para Denis Cortés. Hoy día tenemos un gran programa, estamos en Santiago de Chile, son las 14:18 minutos. Queremos llamarte a compartir este programa que se llama Comunidades Constituyentes y que está creciendo con varios medios asociados por todos los territorios que se organizan y deliberan una nueva constitución. Hoy día tendremos a Manuel Arroyo, constituyente, también a Bastián Lavé. Queremos conversar con Camila Saylor, constituyente, sobre los mejores momentos del seminario
de comunidades constituyentes para definir una estrategia común que nos permita cambiar la Constitución. Este sábado se realizó este primer seminario para dar paso a la creación de las mesas constituyentes en áreas estratégicas que nos permitan sumar las voces, conversar y escuchar sobre cómo cambiar la Constitución con una estrategia que surja desde abajo. Este sábado estuvimos con Carlos Pérez, estuvimos también con Camila Vergara y por supuesto con Claudio Nach conversando sobre esto. Queremos también conocer cuál es la mirada histórica del profesor Gabriel Salazar haciendo un recorrido histórico por el movimiento de pobladores, cómo se han organizado los territorios, los nadie, los nunca, los sin, desde las poblaciones para poder sacar adelante la vida digna. Y por supuesto, queremos invitarte para este miércoles a las 13 horas, este miércoles 20 de octubre, en el Paseo Banderas, aquí en Santiago, debajo de la Alameda, ¿verdad?, a la primera mesa constituyente de vivienda. Desde allí queremos crear los mandatos constituyentes, invitar también a los diversos y diversas constituyentes que están volcados también a conocer cuál es la situación, cuál es la deliberación de los movimientos sociales y los territorios para poder consagrar el derecho a la vivienda y también las medidas de aseguramiento para ejercer este derecho fundamental que es la vivienda digna, la ciudad y por supuesto el hábitat. Quiero saludar por supuesto a los medios independientes y los comunicadores que hoy día hacen posible compartir y llevar a tu casa este gran programa de comunidades constituyentes. Partimos con El Ciudadano, Revista de Frente, agradecemos también a Radio El Itigüe de San Carlos, a La Otra TV, también saludamos a La Voz de los que Sobran, a Chaya TV de Arica, a Convergencia de Medios, Diario La Quinta de Valparaíso, Eco TV desde el Gualmapu, también a Tomate Rojo, Eco Revista de Parral, Parral Noticias, Red del Medio, Solo el Pueblo Informa al Pueblo, y también saludamos a las nuevas radios como Radio Energía del Monte que se suman a esta transmisión. Agradecemos también a La Voz de Paine y Radio Energía del Monte. Queremos abrazar también a la gente de San Antonio que nos escuchan y prontamente estaremos también transmitiendo comunidades constituyentes a través de Radio Acción de San Antonio. Queremos ponernos en contacto para hablar de vivienda, lo que se viene hoy día en el plano estratégico, la organización de los territorios junto a Camila Saylor Constituyente en un contacto, está con un contacto estrecho, pero con un PCR negativo. Camila Saylor Constituyente, nos escuchas por ahí, queremos preguntarte cómo estuvo el seminario de comunidades constituyentes este sábado, los mejores momentos, ¿qué te pareció? ¿Qué es lo que dijo la profesora Camila Vergara? ¿Cómo se confrontaron en el debate con Carlos Pérez y Claudio Nach? ¿Qué te pareció relevante para compartir? Adelante, Camila. Hola, Lautaro. Hola a todos en el estudio. Sí, efectivamente estoy aquí con mi último día de cuarentena preventiva. Todos, menos mal, mis PCR salieron negativos. Pero como hay una diversidad con respecto a la salud, hay que cuidarnos entre todos. Así que estuve disfrutando de este maravilloso seminario, nuestro primer seminario como comunidades constituyentes, con los expositores, que a pesar de tener unas diferencias, creo que por lo menos logramos encontrar puntos de encuentro, que creo que es el más grandioso, que tiene que ver con la organización popular, la participación y, como bien decía Camila, la vinculación, la obligación legal de que las respuestas que traen y que aparecen en los territorios se coloquen dentro de la legalidad, dentro de la Constitución y de todas las leyes emanadas. Creo que, me pidieron hablar de los mejores momentos, pero estadísticamente todas las más de 2 horas que llevó el seminario fueron los mejores momentos. La audiencia nunca bajó muy poco, se mantuvo muy bien. Pero creo que dentro de las cuñas es importante rescatar lo que habla el profesor Carlos Pérez con respecto a elaborar programas de izquierda, a que se reconocer estas izquierdas y empezar a pujar así programas comunes también.
también me gustaría como recalcar la relevancia que plantea Camila Vergara con respecto a la dignidad y materialidad. Ella hablaba de cómo uno logra materializar, decalcar aquí en carne y hueso lo que es la dignidad, que se ve a través de los movimientos sociales y sobre todo ahora que estamos en vísperas de nuestra fiesta patria del 18 de octubre, donde las demandas por no más abusos están muy claras. Y al mismo tiempo, Claudio Nach, que hacía referencia a los pasos que hay que seguir, es que queremos generar una constitución que efectivamente se haga cargo de que no solamente la ausencia o de como la falta de dignidad se radica dentro de las constituciones, las no, sino que también cómo pujar estos programas, pero sobre todo a un nivel constitucional y la protección de los derechos humanos. Hubieron ahí unas controversias, como bien mencionaba el Lautaro, con respecto a cómo llevar a cabo estos procesos. Es difícil llevar a cabo procesos de toma de acuerdo. Nosotros que venimos desde las bases cuando la ley o en verdad el principio rector de la burguesía, de los poderosos, es divide y vencerás. Nos ha costado a nosotros, creo que mucho como desde las izquierdas colocarnos de acuerdo, y bien lo vimos ahí en el seminario que invito a ver con respecto a la vinculación y a la participación. Lo bueno es que al final de todo esto, todos quedamos de acuerdo en que la forma de pujar esto es a través de la participación y vinculación ciudadana, donde las pobladoras, los pobladores participemos de forma constante en nuestros espacios. No sé si quieres agregar Veamos algo. entonces algún apoyo de lo que fue este gran seminario de comunidades constituyentes que partió este sábado. Escuchemos a los profesores Camila Vergara, Carlos Pérez y por supuesto a Claudio Nach. La convención ha hecho una política puramente mediática, es decir, en que los pronunciamientos, ¿no es cierto?, sobre situaciones que exceden, ¿no?, su competencia, se toman los medios de comunicación, en que los protagonismos, ¿no es cierto?, incluso los bailes de disfraces se toman la agenda en medio de una discusión soterrada por un reglamento que lo que ha hecho es confirmar el acuerdo, ¿no es cierto?, del 15 de noviembre del 19, bajo el cual esta convención está limitada. A mí lo que me gustaría hacer, lo que creo que me compete, es mirar el asunto desde la izquierda, ¿no? La derecha estará aplaudiendo, tenemos una convención cooptable, el centro político estará aplaudiendo 3 veces más, ¿no es cierto? Los 2/3 Camila, los consiguen fácilmente, cooptando a los comunistas y al Frente Amplio por un lado, o a la mayor parte de la derecha representada por otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a obtener, ¿no es cierto?, con toda probabilidad, una constitución que va a terminar de legitimar el modelo neoliberal en su etapa de profundización. Hay que pelear por un programa constitucional mínimo y radical, ¿sí?, que ponga por delante el financiamiento de los derechos, no los derechos. ¿Por qué? Porque yo creo que parte de la gran jugada legitimadora es que vamos a obtener con toda seguridad una constitución, ¿no es cierto?, pero muy bonita, llena de derechos no reclamables. Una constitución que va a reconocer todo lo simbólico, incluyendo la dignidad, ¿no es cierto?, y el abolengo de los pueblos originarios, y la igualdad de género, ¿no es cierto?, y el respeto a las minorías. Yo lo he dicho muchas veces cada vez que me piden hablar sobre la constitución. Vamos a obtener una constitución como la de Colombia, que es la constitución más avanzada de América Latina en el régimen, ¿no es cierto?, no solo neoliberal, sino incluso fascista, ¿no?, que gobierna ese país. Un país donde el Tribunal Constitucional favorece a la gente, pero no tiene ninguna herramienta legal para hacer válidos los derechos que están consagrados en la Constitución de manera puramente nominal. Entonces vamos a obtener la famosa
constitución de mínimos, ¿no es cierto?, que espera el profesor Atria. Hay una explosión en la inclusión de la palabra dignidad en todas las constituciones del mundo. O sea, a mediados del 2012 habían 84% de todas las constituciones del mundo, de que están, o sea, no el mundo, que las que están en las Naciones Unidas, tenían la palabra dignidad o en el preámbulo o en artículos o como una forma de cualificatorio dentro de los artículos. ¿Ya? Una idea de que para tener una vida digna y para tener para reconocer realmente este derecho, es necesario tener una participación en la autodeterminación. La idea de que la dignidad viene del autogobierno, que viene de la idea de que nadie nos va a mandar, sino que somos sujetos libres y autónomos. Entonces está ligada a la autonomía y a la libre determinación. En entender esta dignidad material, que no es simplemente un concepto de dignidad abstracto, sino es un concepto de dignidad material que tiene que determinar el resto del articulado de la Constitución, hay que tomar en cuenta de que está basado en una política de presencia, que es antirrepresentativa, que no quiere ser representada, ¿ya? Que como Carlos bien dijo, en el fondo ya estamos en los 40% de personas que votan, o sea, tenemos que recordar que solamente un 41.5% votó por los representantes que tenemos hoy en la Convención Constitucional. O sea, eso es por lo bajo una legitimidad electoral bastante precaria, ¿ya? De que no es simplemente, a mí me impresiona de que un órgano con una legitimidad tan precaria se usurpe el poder constituyente originario, ¿ya? Sino ya un poder popular hecho y derecho, donde hayan cabildos y asambleas y que se reconozcan y que tengan poder desde ahí, que se pueda en el fondo deliberar y tomar decisiones y que esas decisiones en agregarse puedan llegar a ser vinculantes, ¿ya? La crisis económica, social, política en torno a la cual se da el debate constitucional no podemos obviarlo. Es decir, este es un debate que se da en un contexto de crisis, en un contexto de haberse develado profundas desigualdades en este país, en un contexto donde se ha develado el autoritarismo político, en el cual hemos vivido no solo en la dictadura, sino que también en toda la dictadura, la desarticulación del movimiento social, y en ese sentido la pregunta es cuál es el rol entonces que juegan las constituciones en momentos de crisis y de alguna u otra manera el constitucionalismo desde sus orígenes en los momentos de crisis funciona como cerrojo del sistema, es decir, provocan los ajustes necesarios para que hayan cambios, pero no grandes transformaciones. Y entonces ahí es si el constitucionalismo puede ser o no un elemento de transformación social. Y yo creo, y aquí mi punto es que puede serlo, puede llegar a serlo en la medida que se produzcan ciertas transformaciones en la lógica que opera al interior del constitucionalismo, que todavía estamos de alguna forma tratando de visualizar exactamente dónde están, es decir, si el instrumento es posible cambiarlo para que sirva a la transformación social, transformamos al pueblo en un actor del proceso constituyente y no solo como un espectador del proceso constituyente. Seguimos en Comunidades Constituyentes, son las 2 de la tarde con 34 minutos. Estamos repasando los mejores momentos de nuestro seminario de Comunidades Constituyentes junto al profesor Carlos Pérez, Camila Vergara y Claudio Nach. Camila Saylor, constituyente, nos cuenta su reflexión acerca de lo que dijeron este sábado. Esto va a dar paso a las mesas constituyentes para hablar sobre los ejes estratégicos para cambiar la Constitución. Camila, ¿qué te pareció? Programas de izquierda, la dignidad como eje rector y el profesor Claudio Nach hablándonos de la importancia de los derechos fundamentales. Sí, creo que es fundamental hablar de esto, que es necesario no solamente hablarlo, sino que darnos el tiempo, quizá el esfuerzo también que significa el estar conectado y el tratar de entender todo este tipo de cosas, sobre todo cuando venimos de sectores populares. Más ahora que se nos acerca esa de vivienda, que creo que es importantísimo, y el rescate de esto,
pensando en que lo que decía el profesor, que ahora la política es mediática. O sea, es tan mediática que el tema de la vida queda invisibilizado, es tan mediática que todo se ha vuelto un eslogan, más que una reflexión en sí, y si realmente queremos dar un avance hacia la democracia participativa, los primeros pasos es ir ingresando a nuestros tiempos, a nuestros procesos, a todos estos cabildos o seminarios también, para poder ir aprendiendo, complotando juntos y ver cómo avanzamos en una constitución que está siendo saboteada por todos lados. Por supuesto, Camila, es importante, como tú dices, conocer sobre el debate que se dio este sábado, el primer seminario de comunidades constituyentes. Recordemos de que este miércoles 20 a las 13 horas en el Paseo Banderas viene la nueva mesa de vivienda. Desde las calles vamos a estar dibujando una nueva constitución y es importante sumar a todas las voces y por supuesto también a los convencionales honestas que están jugados por escuchar lo que el pueblo tiene que decir para cambiar su constitución. ¿Qué es lo que se nos viene, Camila, en relación a estos cabildos, a estos seminarios? ¿Qué es lo que crees tú que hay? ¿Algo más para conversar? Sí, yo creo que es importante que las personas que nos están viendo, si están ahora con temas de vivienda, de allegamiento, si es que postularon al subsidio y no se lo ganaron, si es que postularon al subsidio, lo ganaron y no han podido hacerlo efectivo, la problemática de la vivienda es muy amplia. Incluso si eres un deudor de la vivienda, es importante que también vayas, porque eso también es algo que se puede luchar. Tampoco voy a quedar abajo, yo creo que siempre el primer impulso para participar de estos espacios es mirarnos a nosotras, a nosotros mismos, desde nuestra problemática, qué es lo que nos hace daño. Ahora viene el tema de vivienda. En general, el tema de la vivienda tiene más de un 9% de participación de mujeres, pero es liderado por varones. Es construido, los barrios son construidos especiales para varones, más cuando nosotras somos mujeres pobres que se nos construyen y así que es importante, chiquillas, chiquilles, que participemos de estas instancias y realmente abogamos por un barrio intercultural, inclusivo, una ciudad que contemple no solamente a nosotros o a los varones en edad productiva, sino que a todos los seres sintientes, a los niños, a los adultos mayores o a las personas mayores con discapacidades o la diversidad funcional, a todo. Entonces, el primer paso es asistir este miércoles 20 al Paseo Gandhi. Vamos a estar todas las personas que nos interesan estos temas de habitación, de hábitat y vivienda. No solamente basta con hablar de un techo con unas paredes, todo nuestro hábitat, conforme a nosotros, cómo lo vivimos y cómo lo sentimos. Correcto, el hábitat, la vivienda, la ciudad, el barrio seguro, la vivienda adecuada y por supuesto construida por autogestión, que es el autogobierno de las asambleas, de las comunidades que se autogobiernan y dirigen, como decimos en las asambleas, la billetera, que el control lo tengan los pobladores y las pobladoras, que el control lo tengan los ciudadanos y ciudadanas. No más burocracia, no más mercado, queremos por fin que el Estado confíe en la sociedad. Queremos ver y repasar esta convocatoria muy importante para este miércoles 20 de octubre. Recuerden, estamos a 3 días de este lunes, parte la redacción de la nueva Constitución y 72 horas después, los pobladores y las pobladoras, los comités de vivienda honestos, las cooperativas de vivienda se van a reunir ahí abajo de la Alameda, en el Paseo Bandera, bien colorido, con murales, con sillas, mesas. Vamos a tener también baños químicos para poder convocar a toda la familia, juegos, dinámicas y educación popular. Queremos invitarte a ti y por supuesto a los convencionales de todos los sectores que escuchen, se acerquen. A las 2 de la tarde los esperamos para que puedan recoger estos mandatos constituyentes y articular una estrategia en común con los territorios para llevar a la convención la redacción, decimos, hasta con falta de ortografía, de este derecho fundamental que es la vivienda digna, la ciudad y el hábitat.
Sí, yo la verdad estoy muy emocionada con asistir en que ya estén funcionando las mesas de comunidades constituyentes, porque esto no solamente es un programa como televisivo, sino que es una organización que nace desde los territorios, que no sigue el pulso informativo y de la organización popular en torno a esto. Es nuestra oportunidad de poder cambiarlo absolutamente todo. Y para eso tenemos que estar, tenemos que participar. Y si no puede asistir usted, mande a su amigo, mande a su familiar. Así es. Bueno, para cerrar nuestro seminario, vamos a conocer el material que tenemos preparado para que la gente conozca de qué se trató esta gran jornada este sábado recién pasado. Partamos por el concepto vinculante. ¿Ya? Vinculante, como Claudio bien sabe, como abogado, como todos los abogados que están escuchando, vinculante significa que tiene fuerza de ley, que obliga. Eso es lo que significa. Cuando hablamos de un poder vinculante es que uno obliga al otro a obedecer. Entonces, cuando se pide en las calles la idea de la participación popular vinculante, no se quiere juntar firmas y llegar a la comisión temática y que la comisión temática te modifiquen lo que propusiste y quizás te rechacen lo que propusiste, ¿ya? Lo que significa vinculante es que básicamente el pueblo pueda mandatar, ¿ya? Que el pueblo mande. Y eso es algo que no se logró en la convención, en el reglamento, y más aún, se intentó redefinir. La idea de hecho fue el convencional Benito Baranda que propuso una indicación al reglamento de participación indígena, que como estaba lleno de vinculantes y mandatos vinculantes por todo el reglamento, lo mejor que pudo hacer fue básicamente redefinir y dijo, se entenderá por vinculante lo que no es obligatorio, ¿ya? Entonces se vendió algo que no es un humo, ¿ya? Y se prohibió, en el fondo se rechazó la única propuesta de participación vinculante. Y básicamente no se aprobó porque el discurso fue que era peligroso darle poder al pueblo, que podían venir iniciativas que eran contrarias en el fondo a lo que ellos querían. Y la indicación decía que tenía que, en el fondo, estar acorde a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, venía con límites intrínsecos, ¿ya? Entonces, porque ya habíamos escuchado en el fondo ese argumento, y básicamente hasta los más progresistas no quieren darle poder al pueblo. Y luego, lo más preocupante de todo, es que se trató de redefinir lo que es democracia directa. Y eso es algo que aquí tiene que ver con la comisión que va a tener el poder, en la organización del poder. ¿Qué significa los mecanismos de democracia directa? Entonces, en el programa constitucional mínimo que planteé, desde luego, uno de los puntos es la democratización del aparato del Estado, ¿sí? Pero tengo la impresión de que cuando se piensa en cómo democratizar el aparato del Estado, el aparato mismo del Estado sigue del mismo tamaño, sigue de la misma altura. Entonces, por eso, Camila nos dice, ¿cómo un ciudadano común va a objetar una ley? Pero depende cuál es el ámbito de acción en que el ciudadano común va a objetar iniciativas del Estado. Lo que hay que hacer es descentralizar la operación del Estado, de tal manera que la educación, la salud, la cultura, la vivienda, el transporte sean administrados por instancias estatales de bajo nivel que estén más cerca de los ciudadanos. Y para eso lo que hay que hacer es repartir radicalmente el gasto estatal. Si el 80% del gasto estatal se hace a través de los municipios, ¿no? Si los municipios tienen un tamaño que los haga accesibles al control de los ciudadanos, entonces los mecanismos políticos adquieren sentido. Es decir, ¿cómo traducimos la discusión sobre controles entre poderes? Uno dice, no es la Constitución no garantiza que este recurso sirva para la vida y la integridad, pero sí sirve para la propiedad. Y con eso anuló la única acción de protección que se había acogido en Chile de todas las que se interpusieron en todo el país. Entonces tenemos un poder judicial que rápidamente hace su pega y se pone tras el poder. Y el Parlamento también lo mismo. El Parlamento negoció y aprobó una ley para criminalizar la protesta en medio de la mayor crisis de derechos humanos de la historia de este país.
Seguimos en Comunidades Constituyentes repasando lo que fue el seminario de este sábado para encontrar una estrategia común desde abajo, desde los intelectuales rebeldes y por supuesto desde los movimientos sociales y los pueblos para cambiar la Constitución en Chile. Camila Saylor, constituyente, que está ahí un poquito preocupada porque no pudo venir al programa, está ahí con una cuarentena preventiva, con PCR negativo. Te queremos abrazar desde aquí y agradecerte, Camila, por este gran compacto que nos trajiste. Sí, yo agradecida y extrañándoles, por supuesto, pero bueno, así es la revolución, hay distintos roles y hoy día me tocó acá, desde la casita. Así que un fuerte abrazo, mucho amor y harta fuerza, paz y alegría para todos. Muchas gracias, Camila. Queremos continuar Comunidades Constituyentes hoy día 15 de octubre. Quedan 3 días para que inicie la redacción de la nueva Constitución en Chile. Ya están listos los reglamentos, las normativas de funcionamiento. Ya pasamos en limpio, prácticamente todo preparado para escribir esta Constitución. Y para eso tenemos a convencionales del pueblo, de los movimientos sociales, los ecoconstituyentes, como por ejemplo Manuel Arroyo, quien nos está escuchando y acompañando en este momento, y queremos preguntarte, Manuela, contarte, hoy día estamos revisando cómo garantizar el derecho a la vivienda, cómo se garantiza la autogestión y cómo también vamos organizando una estrategia común que nos permita participar, meter la cuchara. Hola, Manuela, ¿cómo estás? Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Bueno, yo ahora me encuentro en Temuco. Estamos en medio de la semana territorial en la que nos ha tocado trabajar y desplegarnos en distintas ciudades, comunidades, los territorios desde en distintas provincias y comunas, en comunas también de aquí de la Araucanía, de Wallmapu. Pero sin duda ha sido bastante difícil, dado que esta semana precisamente fue la declaración del estado de excepción por parte del gobierno de Sebastián Piñera, la Araucanía y para también algunos sectores de la región del Biobío, específicamente en Arauco. Y ha sido un golpe muy fuerte. Hoy día podemos ver cómo las carreteras están fuertemente militarizadas por militares, por tanques, por personas armadas que están controlando el tránsito, que están controlando la libertad ambulatoria, que están restringiendo también la libertad de reunión, el libre desplazamiento. Entonces, sin duda, estamos en un escenario bastante complejo en el que volvemos a tener un 18 de octubre en un estado de excepción aquí en Wallmapu, donde la gente, las comunidades están muy asustadas respecto de la acción de militares. Bien sabemos el actuar que ha tenido Carabineros de Chile y sabemos que Fuerzas Armadas tienen un poder de fuego mucho mayor y una capacidad también para ser mucho más crueles en sus actos. Y en ese contexto en que hoy día, precisamente hemos desplegado esta semana territorial visitando distintas comunidades, hemos estado desde Curacautín en actividades ambientales, Padre Las Casas en actividades barriales, justo estuvimos también con compañeros en la defensa de los humedales, compañeros de Padre Las Casas, de los territorios. Hemos estado también trabajando con organizaciones como la Confusam por la salud, hemos ido a campamentos, hemos ido a LOF informando respecto a lo que está pasando en Wallmapu, hemos juntado con distintas comunidades en torno a una problemática muy relevante que es aquí en Wallmapu. Nos hemos juntado con APR, con distintas organizaciones. Además estuvimos en el encuentro con distintos alcaldes de la región y constituyentes hablando de la oficialización del Mapudungun y haciéndonos cargo también de lo que está pasando hoy día en nuestra región. Sin duda es muy difícil contarte también que la Araucanía es la región más pobre de Chile. Y esto se grafica evidentemente en la falta de vivienda que existe. En Temuco existen muchísimos campamentos. De hecho, nosotras hemos trabajado como Modatima hace bastante tiempo con compañeras de campamento apoyando sus demandas. También hemos ido al campamento de Loncoche, donde hay mucha gente que no tiene la experiencia organizativa, que no tiene la experiencia también quizás que existen en Santiago, pero que las mismas precariedades, las mismas carencias y las mismas necesidades también de luchar por la vivienda digna.
Claramente, no solo en la vivienda, también en salud, en educación, en agua, hay mucha necesidad, mucha énfasis de la participación. Muchas personas de verdad quieren hablar muchísimo, expresar y quieren también participar de este proceso constituyente. A partir de estas rondas, de estas conversaciones, hemos también levantado compromisos para poder venir la segunda semana de noviembre, que es la segunda semana territorial, ya precisamente a constituir comunidades constituyentes, a trabajar en temas de fondo, ya que los distintos sectores de la sociedad, del pueblo organizado, puedan también participar. De hecho, en temas de agua hay una fuerte demanda, por ejemplo, por la protección de las APR. En los campamentos hay una necesidad también de una protección de la vivienda digna, y también se nos habla de temas hasta tan importantes para la gente como que se las notarías, porque es también un espacio solamente muy lejano a la gente, que es muy caro y que ocupa también y que negocia con la fe pública. Así hay muchas cosas, muchos aspectos que la gente nos pide que trabajemos. Saludar también a todos quienes han recibido nuestros boletines, nuestra información. Estuvimos en la feria también. Entonces hemos estado en distintos lugares juntándonos, conversando, dialogando siempre con la gente humilde, la gente del pueblo que espera que también que este proceso constituyente mejore su calidad de vida y que deposita nuestra esperanza su esperanza en nuestro trabajo también. Así es, Manuel Arroyo, estamos en comunidades constituyentes con gente de la casa en vivo desde Temuco. Manuel Arroyo pregunta, ¿cómo garantizamos estos derechos en la nueva Constitución? ¿Cuál es el límite a la propiedad? ¿Cómo garantizamos vivienda, ciudad y también hábitat digno a los pobladores y las pobladoras en los campamentos del Wallmapu? ¿Cómo realizamos, por ejemplo, procesos expropiatorios que estén garantizados a partir de un catálogo de derechos fundamentales? Relevante la existencia de ordenamientos territoriales que sean participativos por un lado, en el cual también dentro, no solamente como a nivel regional, sino también a nivel comunal, se puedan tomar decisiones participativas en torno al derecho al territorio, a los derechos de la naturaleza, pero también al derecho a la vida digna. Si vamos a pensar en nuevos mecanismos de relación desde un nuevo pacto ecosocial, tenemos que pensar al menos en Wallmapu y en todos los territorios también, hasta dónde van a llegar la utilización extractivista de los territorios, es decir, hasta dónde van a haber empresas forestales, hasta dónde vamos a recuperar el bosque, dónde van a haber ciudades y cómo van a ser las ciudades. Y también es muy paradigmático porque estamos como en este conflicto entre la necesidad de la vivienda, pero al mismo tiempo las inmobiliarias han hecho un lucro brutal, destruyendo la naturaleza. Entonces, como también pensamos en nuevas formas de vivienda social que estén en equilibrio con la naturaleza, que permitan a la gente también tener espacios colectivos y comunes, de que además de que exista un derecho a un territorio, existe un derecho a la ciudad, un derecho a la luz, de que la escuela quede cerca de tu casa, de que tengamos otra calidad de vida. Eso es precisamente lo que existe en otros países y en Chile. Por otro lado, también creo que es muy importante pensar en la ruralidad. Ayer estábamos conversando con la gente de Ferfosam de la región, y la realidad de las postas rurales brutal. Aquí la mayoría de la gente se atiende, su primera atención son en postas rurales que no tienen agua, que no tienen servicio, y estas son situaciones muy violentas. Entonces, cuando a mí me hablan de violencia en la Araucanía, creo que me parece también bastante violento cómo vive la gente, como aquí existen en lugares de mucha lluvia, de mucho frío, campamentos sin un techo, sin un piso, que se inundan. Entonces tenemos que garantizar la vivienda como un derecho fundamental, exigible. Tenemos que garantizar también el derecho a la ciudad, el derecho al territorio, y no perder de vista también la ruralidad, y que la interculturalidad, la plurinacionalidad también significa respetar otras formas de vida y otras formas de vivir. No todo es la ciudad, no todo es el concreto. Entonces hay que volver a pensar como nuevamente en la ciudad, nuevamente en el campo y nuevamente en esta relación y en un pacto que tiene que ser respetuoso entre nosotros y con el entorno también. Queremos abrazar la demanda de Manuel Arroyo
contra la militarización del Wallmapu en su primera semana en el territorio. Le ha tocado duro a una de las convencionales más importantes para articular el proceso de participación en la Convención Constituyente en Chile. Queremos preguntarte, Manuela, ¿cómo te fue? ¿Qué comunidades pudiste visitar? ¿Qué organizaciones están levantando su voz? Y aprovecharte de invitar para este miércoles 20 de octubre a las 13 horas en el Paseo Bandera, la primera constituyente de vivienda, junto a comités de vivienda, cooperativas de vivienda y todos los sin casa de la región metropolitana. Incluso vienen vecinos y vecinas de San Felipe, en la quinta región, para elevar mandatos constituyentes. ¿Cuáles son los mandatos constituyentes desde el Wallmapu, Manuela? Bueno, respecto a las vueltas que nos hemos dado, estuvimos en la comuna de Saavedra, conversando en la comunidad Calov, en la que la demanda ambiental muy importante de protección de la naturaleza, ellos sufrieron la contaminación por parte de un latifundista que utilizó productos químicos contaminantes y afectó sus aguas, su siembra. También estuvimos con la identidad territorial lafkenche, quienes también en Sación Mapuche, lafkenche, están levantando mandatos populares. De hecho, en un congreso el mes de enero del 2021, en el que tienen ya sus propias comunidades y formas de generar mandatos, precisamente lo que contabas tú. Por otro lado, estuvimos ya en Padre Las Casas conversando con vecinas y vecinos respecto a humedales. Estuvimos también en Padre Las Casas, en las comunidades de Maquehue, hablando del agua, de la necesidad de la protección de las APR. Estuvimos en Temuco hablando de trabajadores y trabajadoras de la salud. También hemos participado difundiendo en las ferias populares, donde también queremos levantar comunidades. La gente, de verdad, yo estaba como un poco asustada, como de que hubiese cierto rechazo por la prensa y todo, pero de verdad la recepción ha sido increíble. La gente de verdad agradece que personas que ya estamos electas y que tenemos esta función, como entre comillas, de autoridad, seamos del pueblo y que sigamos con la misma sencillez y la misma humildad trabajando. Hemos estado también, ahora tenemos una actividad en la tarde, de hecho de informar, invitar aquí en el campamento Chivilcán 3, donde Medal nos conseguimos que la MUNI limpiara el lugar. Estamos levantando ya los toldos, el espacio para hacer también un espacio de encuentro, de lucha por los humedales y también de educación ambiental. Va a estar la marcha también, así que ahora a las 4:30 en Chivilcán 3, Temuco, y mañana estaremos en Villarrica, en Licanray, entregando información constituyente, contenido también constituyente, y luego estaremos el día domingo en la mañana en Freire, la comunidad en Chucauco. Así que estamos trabajando mucho, obvio que cuenta conmigo, con la otra, yo siempre lo digo, nos conocimos también en la lucha por la vivienda y creo que estas son las experiencias y son los pisos que tenemos que hacer, independiente de cuál sea nuestro distrito. Estamos haciendo una constitución para todos y para todos, así que cuenta conmigo, Lautaro, cuenten conmigo para apoyar la actividad del miércoles. Muchas gracias, Manuela. Contamos, por supuesto, con tu brazo libertario, con tu organización también, con Modatima y los movimientos sociales. Queremos agradecerte todo el aporte que tú estás haciendo, saludar a la gente de Licanray, que vas a encontrarte prontamente, y también queremos preguntarte, ¿qué se viene para este lunes? Estamos en Comunidades Constituyentes junto a Manuel Arroyo y queremos saber qué va a pasar este lunes 18 de octubre. Según el secretario de la Convención, Jaime Baza, se empieza a escribir la Constitución, la nueva Constitución en Chile. ¿Cuál es el rol de los convencionales? ¿Qué se espera para esta próxima semana, Manuela? Bueno, precisamente lo que se viene esta semana serán los discursos inaugurales. Nos quedan 5 minutos cada convencional constituyente para expresar lo que vinimos a hacer en nuestro discurso inaugural, que va a ser también presente en la historia de la ley, en la historia de la Constitución, que es también un mecanismo de interpretación también de la Constitución. Una vez no saben qué caso se aplica, puedes ir a la historia de la ley y así te sirve para interpretar. Y por otro lado también contarles que ya se van a constituir las comisiones. Yo estoy en la comisión número 6 de sistemas de justicia, pensando en una justicia popular, feminista, ambiental, fin al Tribunal Constitucional, fin a las notarías, ya las odio. y esas son una de las principales ideas que tenemos. Espero que sigamos en las comunidades
poder ir evaluando los mandatos, poder trayendo la información que surgen de los territorios y poder hacer también un trabajo de sistematización para apoyar también estos mandatos populares. Así que Lauta, grande abrazo te dejo y a toda la comunidad constituyente que nos está viendo por las redes. Un abrazo grande para ti, Manuela, un saludo para todo el Wallmapu, convencionales en terreno en su semana territorial. Manuel Arroyo, te queremos agradecer por este gran contacto contigo. Para continuar en Comunidades Constituyentes, ya son 2 minutos para las 3 de la tarde. Estamos desde los territorios en Chile construyendo comunidades constituyentes para deliberar, dialogar y construir una nueva constitución. Una constitución que tiene que garantizar derechos fundamentales como el agua, el pan, el techo y por supuesto la participación activa de todos y todas. Queremos tomar contacto desde la Plaza Dignidad con Fernando Martínez, quien nos trae un reporte en vivo desde este histórico lugar y nos cuenta cuál es la situación en este momento desde Plaza Dignidad. Adelante, Fernando. Hola Lautaro, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en Plaza de la Dignidad. A esta hora no pasa mucho, sin embargo hay convocadas distintas estaciones desde este día 15, también para el día lunes que cae 18 y también no olvidar la represión que ha habido en este lugar. El día sábado hubo una manifestación mapuche donde hubo una persona muerta en circunstancias que todavía no han sido dilucidadas. También esta mañana estuvimos cubriendo ahí para la revista de Frente, un medio asociado, a los familiares los caídos tras la revuelta del 18 de octubre, quienes hicieron un mitin para dar en particular a las víctimas del incendio en Kaiser, allá en la comuna de Renca. Familiares de Mario Acuña, también se encontró Fabiola Campillay y pudimos hablar ahí con Cristian Valdebenito para la revista de Frente, lo pueden revisar también. Y también comentar las distintas movilizaciones que han habido. Creo que lo comentaron en el programa, la movilización de los pobladores que hubo para hablar con Elisa Loncón y con Jaime Baza, los presidente y vicepresidenta de la convención. Y también comentarles que nosotros tenemos preparado un programa para el 18 de octubre, para que estén ahí atentos a nuestras redes sociales desde los distintos medios que forman comunidades constituyentes. Hoy día también es necesario seguir manteniéndose en la calle, como decía el hijo de Cristian Valdebenito, ya que todavía hay presos políticos, todavía no se ha logrado mucho desde ese viernes 18 de octubre, aquí en este mismo lugar, donde el pueblo de Chile se levantó para exigir una mejor calidad de vida, mayor dignidad. Sin embargo, hemos visto que mucho no ha avanzado, está este proceso constituyente y el 18 de octubre también, además de los 2 años, este inicio de la redacción. No nos encontramos como todas las semanas desde la convención, fuimos a hacer un pequeño reporte desde ahí, ya que esta es la semana territorial. Distintos delegados se encuentran en sus distritos, dando a conocer lo que ha sido esta convención, dando a conocer el trabajo de lo que se han hecho estos 3 meses, lo que han avanzado los reglamentos y que el lunes, como ya ha sido titular en distintos medios, se debería empezar a escribir la nueva constitución. Lautaro, nos encontramos acá desde Plaza de la Dignidad haciendo Fernando, este breve reporte. Estamos contigo, queremos seguir compartiendo desde Plaza Dignidad contigo. También preguntarte desde la calle cuál es la percepción, la sensación después de la marcha por los pueblos originarios, aquel fatídico día en que Denis Cortés cae frente a carabineros, como ya es costumbre, reprimiendo protestas. Queremos decirte, Fernando, que los profesores también están movilizados, más de 20.000 docentes en Santiago, contra las leyes de hambre de Piñera. Queremos decirte también de que no necesitamos zanjas en el Wallmapu, en Lo Hermida, en Alto Hospicio necesitamos palas y picotas para construir agua potable, electrificación, techo, vivienda, hábitat
digno. ¿Cuál es la percepción y qué es lo que se viene para adelante, Fernando, en las calles? Hoy día en la mañana hubo una acción de protesta de pobladores de Lo Hermida, ahí en el puente de los Presidentes con Tobalaba, donde dirigentes de la comunidad Quiñe Mulfún y otros vecinos y vecinas de Lo Hermida exigieron libertad a los presos políticos y, por supuesto, verdad y justicia para Denis Cortés. Sí, Lautaro, esta mañana, como te comentaba, hubieron dos movilizaciones, la que tú nos comentaste recién, la que fue en Peñalolén, que fue en particular presos políticos que cayeron ahí en Lo Hermida y había bastante sitiados carabineros en la comuna de Peñalolén. En las vueltas que nos hemos dado por Santiago Centro también hemos visto una gran contingente de carabineros, ya sea en las cercanías de la convención, acá en la misma plaza. Ahora no se ve a ningún carabinero custodiando lo que queda del monumento. Sin embargo, aquí han estado 24/7 desde que comenzó la pandemia. Y la percepción, más que de la calle, te podría comentar de los familiares de presos políticos, que con ellos pude conversar un poco hoy día, esta mañana, y que es bastante desagradable saber que está iniciando todo este proceso y que muchos poderes constituidos mantienen a presos políticos. Se ha dado el caso también de todos los familiares que siguen buscando justicia, reparación y garantías de no reiteración de todas las violaciones a los derechos humanos que cometió el gobierno de Sebastián Piñera tras la revuelta del 18 de octubre del 2019. De esa percepción me quedo bastante. Es una cosa más o menos, no sé, bien ambivalente lo que marca este 18 de octubre, porque por un lado comienza este proceso de la nueva redacción de la Constitución que marca un cambio en este país, pero también siguen existiendo estos vicios respecto a las violaciones de derechos y también los presos políticos que siguen estando en las distintas cárceles del país. Eso, Lautaro. Así es, Fernando, te queremos agradecer tu contacto desde Plaza Dignidad como comunidades constituyentes. Estamos a 72 horas de los 2 primeros años de la revuelta, el estallido y el alzamiento popular en Chile, y queremos decir claramente que las energías de cambio están intactas, nuestros sueños avanzan en un camino de transformaciones y que se expresa en la movilización territorial. Así fue como pobladoras y pobladores de distintos movimientos sociales, entre ellos el MPL, Ucamao, Vivienda Digna, las asambleas de la Cordillera y Precordillera, también pobladores de Quilicura, han participado en una jornada muy importante. Así que, Fernando, para continuar queremos despedirte y agradecerte tu contacto desde Plaza Dignidad y pasar a ver las imágenes de esta jornada donde se expresó una estrategia común de los pobladores para ganar, esta vez desde el legislativo, cuotas de vivienda social, también poder tener una retribución por los terrenos que se han creado, que se han progresado de alguna forma gracias a la inversión pública. También queremos banco de terreno. Así fue como llegaron distintos movimientos sociales a la Convención Constituyente y escuchamos algo muy importante que señaló Elisa Loncón y Jaime Baza respecto del derecho a la vivienda en Chile en la nueva Constitución. El derecho que no está en la Constitución, pero que sí está en nuestra red nacional y que va a estar sin duda en la nueva Constitución. Así que queremos darle las gracias a todas las organizaciones sociales que están presentes. Los vamos a recibir junto a la vicepresidenta para que podamos escuchar sus propuestas y para que la vivienda, el derecho a la ciudad, a la tierra, pueda estar efectivamente reconocido y protegido por la nueva Constitución. Un abrazo grande a todas, a todos, ahí vemos los pobladores también. Muchas gracias. Le voy a dejar a la presidenta también, Elisa Loncón, para que les salude. Un saludo por la dignidad de los
niñas, lugares para estudiar, lugares para hacer sus tareas, lugares para jugar. Por eso estamos haciendo todos los esfuerzos en esta escritura de la nueva Constitución. Abrazamos sus sueños como ustedes nos abrazan a nosotros. Hemos estado trabajando intensamente y tenemos en nuestro plan darle a Chile una nueva Constitución con la dignidad que nos merecemos todas las chilenas. Muy relevantes las declaraciones en la calle de Elisa Loncón y Jaime Baza, recibiendo una multitudinaria manifestación de pobladoras y pobladores de distintos movimientos sociales en Chile que exigen vivienda digna en la Constitución y también cuotas de vivienda social por unidades territoriales definidas desde abajo, desde los gobiernos locales, con la participación vinculante y protagónica de las organizaciones del pueblo. Queremos reflexionar acerca de estas declaraciones en la calle de Jaime Baza, señalando de que se van a respetar los tratados internacionales. Los dirigentes y las dirigentas estaban muy atentos y los vecinos y las vecinas de las distintas asambleas también. ¿Qué significa respetar los tratados internacionales en la nueva Constitución? Por ejemplo, podemos ver la Declaración Internacional de los Derechos del Niño y las Niñas, donde se señala que se debe apoyar a los padres y adultos responsables para garantizar que se pueda dar vivienda digna a cada niño y niña del mundo. Es muy relevante, por supuesto, las declaraciones respecto a la vivienda, al tipo de vivienda señaladas por Elisa Loncón, presidenta de la convención, y que podríamos decir que tiene los 2/3, por lo tanto se podrían convertir desde ya en norma constitucional. ¿Qué es lo que dijo Elisa Loncón? Pues bien, vivienda como con lugares para que los niños jueguen, vivienda digna con lugares para que los niños hagan tareas y con lugares para que los niños y las niñas estudien. Muy importante estas declaraciones porque quieren decir que la máxima autoridad, la cabecilla de la Convención Constituyente en Chile, le está dando un apoyo expreso al derecho a la vivienda digna, la ciudad, el hábitat. Queremos recordar que estamos en comunidades constituyentes, ya son pasadas las 3 de la tarde, 3:10. Vamos a tener un seminario y mesa constituyente de la vivienda muy importante para volver a la carga desde las asambleas, desde la forma de participación rebeldes de los territorios para definir los mandatos constituyentes en vivienda. Pero para eso tenemos que conocer, juntar más fuerza y aprender diariamente cómo se cambia la Constitución y cómo el derecho internacional ha establecido este derecho en las distintas constituciones del mundo. Vamos a reunirnos este miércoles 20 de octubre a las 13 horas bajo el paso sobre nivel de Alameda con el Paseo Banderas, con actividades dinámicas, educación popular, asamblea constituyente y por supuesto escribir hasta con falta de ortografía si es necesario esta nueva Constitución. Te invitamos a ti, a tu agrupación de vivienda, los sin solución, los sin techo de Santiago y otras regiones que ya están confirmadas, como por ejemplo San Felipe, para encontrarnos en las calles a deliberar la nueva Constitución. Queremos invitar, por supuesto, a la presidenta de la convención y a todos los convencionales honestos y honestas para que a eso de las 2 de la tarde, cuando estén en su horario de colación, pasen a recoger los mandatos constituyentes. Queremos pedir desde ahí que se pueda agendar por lo menos 2 semanas de discusión ininterrumpida para hablar del derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat digno para todas y todos. Sigamos revisando lo que son las normas constituyentes a nivel global en el mundo, no solamente el Pacto por los Derechos de los Niños y las Niñas, sino que también en las constituciones como las de Ecuador se garantiza que todas las personas tengan un hábitat digno y una vivienda adecuada. En la Constitución de Venezuela también está garantizado el derecho a la vivienda para que de esta forma se pueda observar
en el proceso de construcción de la vivienda la forma más adecuada de que la comunidad y la familia profundice sus vínculos. También en el protocolo de San Salvador está establecido de que todas las personas tienen derecho a los medios y servicios públicos básicos garantizados. También hemos repasado un cuadro comparativo donde los únicos países que no tienen derecho a la vivienda digna ni tampoco derecho a la vivienda adecuada en su constitución son Chile y Perú. También en los Estados Unidos de Norteamérica, en USA, no existe el derecho a la vivienda. Hasta Japón regula la propiedad privada asociada a la garantía de derechos fundamentales y el ordenamiento territorial. En Suiza también está regulado el derecho a la vivienda de tal forma de que las personas accedan a condiciones básicas de habitabilidad. Así es como en Ecuador, Venezuela, Bolivia y ahora también queremos que en Chile exista este derecho a la vivienda y con un mecanismo explícito que permita garantizarlo, como por ejemplo del decálogo de derechos fundamentales al agua, a la educación, es decir, para construir escuelas, barrios, vías públicas, puentes y por supuesto viviendas dignas, se permita la expropiación. Así que tenemos una oportunidad histórica en esta nueva constitución en Chile de expresar no solamente el derecho, sino que también el financiamiento y los mecanismos legales para que, por ejemplo, a través de la expropiación se garanticen cualquier derecho fundamental. Así es que queremos empezar a tomar contacto con el profesor Gabriel Salazar. En los próximos minutos vamos a estar con él porque queremos seguir indagando en torno a esto. Queremos saber cómo los pobladores y las pobladoras en su historia le ha tocado enfrentar este gran desafío que es la dignidad, que es tener un lugar no solamente en la ciudad, sino que también en la historia. ¿Cómo lo han logrado en Venezuela? ¿Cómo se logró en la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿Cómo se logró también en la Constitución de Ecuador? ¿Cómo se logró también en la Constitución de incluso Uruguay? Uruguay regula el derecho a la vivienda y establece que todas y todos tienen derecho a una vivienda digna y decorosa. ¿Por qué no en Chile? Queremos tomar contacto con todas las agrupaciones de vivienda y del hábitat que hoy día están exigiendo una nueva constitución que asegure este derecho. Lamentablemente en Chile no tenemos ese derecho en ninguna parte de la constitución. Para eso queremos revivir lo que fue la experiencia del seminario que realizó Comunidades Constituyentes, donde nos pusimos como meta crear una estrategia común desde las organizaciones territoriales, también desde la academia, también desde los intelectuales, para hacer una fuerza única, unitaria, que permita sacar adelante esta gran lucha por los derechos en Chile y, por supuesto, por las libertades, por la libre determinación, por los autogobiernos de los territorios y, por supuesto, también por un medio ambiente libre de contaminación que nos asegure un buen vivir para todas y todos. Pasemos a revisar nuestro seminario. La convención ha hecho una política puramente mediática, es decir, en que los pronunciamientos, ¿no es cierto?, sobre situaciones que exceden, ¿no?, su competencia, se toman los medios de comunicación, en que los protagonismos, ¿no es cierto?, incluso los bailes de disfraces se toman la agenda en medio de una discusión soterrada por un reglamento que lo que ha hecho es confirmar el acuerdo, ¿no es cierto?, del 15 de noviembre del 19, bajo el cual esta convención está limitada. A mí lo que me gustaría hacer, lo que creo que me compete, es mirar el asunto desde la izquierda, ¿no?
la derecha estará aplaudiendo, tenemos una convención cooptable, el centro político estará aplaudiendo 3 veces más, ¿no es cierto? Los 2/3 los consiguen fácilmente, cooptando a los comunistas y al Frente Amplio por un lado, o a la mayor parte de la derecha representada por otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a obtener, ¿no es cierto?, con toda probabilidad una constitución que va a terminar de legitimar el modelo neoliberal en su etapa de profundización. Hay que pelear por un programa constitucional mínimo y radical, ¿sí?, que ponga por delante el financiamiento de los derechos, no los derechos. ¿Por qué? Porque yo creo que parte de la gran jugada legitimadora es que vamos a obtener con toda seguridad una constitución, ¿no es cierto?, pero muy bonita, llena de derechos no reclamables. Una constitución que va a reconocer todo lo simbólico, incluyendo la dignidad, ¿no es cierto?, y el abolengo de los pueblos originarios, y la igualdad de género, ¿no es cierto?, y el respeto a las minorías. Yo lo he dicho muchas veces cada vez que me piden hablar sobre la Constitución. Vamos a obtener una Constitución como la de Colombia, que es la Constitución más avanzada de América Latina en el régimen, ¿no es cierto?, no solo neoliberal, sino incluso fascista, ¿no?, que gobierna ese país. Un país donde el Tribunal Constitucional favorece a la gente, pero no tiene ninguna herramienta legal para hacer válidos los derechos que están consagrados en la Constitución de manera puramente nominal. Entonces vamos a obtener la famosa Constitución de mínimos, ¿no es cierto?, que espera el profesor Atria. Hay una explosión en la inclusión de la palabra dignidad en todas las constituciones del mundo. O sea, a mediados del 2012 habían 84% de todas las constituciones del mundo, de que están, o sea, no el mundo, que las que están en las Naciones Unidas, tenían la palabra dignidad o en el preámbulo o en artículos o como una forma de cualificatorio dentro de los artículos. ¿Ya? Una idea de que para tener una vida digna y para tener para reconocer realmente este derecho es necesario tener una participación en la autodeterminación. La idea de que la dignidad viene del autogobierno, que viene de la idea de que nadie nos va a mandar, sino que somos sujetos libres y autónomos. Entonces está ligada a la autonomía y a la libre determinación. En entender esta dignidad material, que no es simplemente un concepto de dignidad abstracto, sino es un concepto de dignidad material que tiene que determinar el resto del articulado de la Constitución, hay que tomar en cuenta de que está basado en una política de presencia, que es antirrepresentativa, que no quiere ser representada, ¿ya? Que aunque, como Carlos bien dijo, en el fondo ya estamos en los 40% de personas que votan, o sea, tenemos que recordar que solamente un 41.5% votó por los representantes que tenemos hoy en la Convención Constitucional. O sea, eso es por lo bajo una legitimidad electoral bastante precaria, ¿ya? De que no es simplemente, a mí me impresiona de que un órgano con una legitimidad tan precaria se usurpe el poder constituyente originario, ¿ya? Sino ya un poder popular hecho y derecho, donde hayan cabildos y asambleas y que se reconozcan y que tengan poder desde ahí, que se pueda en el fondo deliberar y tomar decisiones y que esas decisiones en agregarse puedan llegar a ser vinculantes, ¿ya? La crisis económica, social, política en torno a la cual se da el debate constitucional no podemos obviarlo. Es decir, este es un debate que se da en un contexto de crisis, en un contexto de haberse develado profundas desigualdades en este país, en un contexto donde se ha develado el autoritarismo político, en el cual hemos vivido no solo en la dictadura, sino que también en toda la post-dictadura, la desarticulación del movimiento social. Y en ese sentido, la pregunta es cuál es el rol entonces que juegan las constituciones en momentos de crisis. Y de alguna u otra manera, el constitucionalismo desde sus orígenes en los momentos de crisis funciona como cerrojo del sistema, es decir, provocan los ajustes necesarios para que hayan cambios, pero no grandes transformaciones. Y entonces ahí es si el constitucionalismo puede ser o no un elemento de transformación social. Y yo creo, y aquí
Mi punto es que puede serlo, puede llegar a serlo en la medida que se produzcan ciertas transformaciones en la lógica que opera al interior del constitucionalismo, que todavía estamos de alguna forma tratando de visualizar exactamente dónde están, es decir, si el instrumento es posible cambiarlo para que sirva a la transformación social, transformamos al pueblo en un actor del proceso constituyente y no solo como un espectador del proceso constituyente. Seguimos en Comunidades Constituyentes. Queremos agradecerte a ti por acompañarnos en este gran programa. Estábamos repasando las mejores imágenes del seminario sobre estrategias comunes para cambiar la Constitución. Ahora estamos con el profesor Gabriel Salazar, quien nos escucha, y queremos contarle, profesor, y preguntarle, por supuesto, también acerca de este gran desafío, la participación de los territorios en el proceso de creación de una nueva Constitución. Profesor, hablamos con Manuel Arroyo desde el Wallmapu, también nos acompañaron las imágenes de movilizaciones de pobladores hacia la Convención Constituyente. El profesor Carlos Pérez, también Camila Vergara y Claudio Nach nos hablaron de las estrategias posibles para unificar la lucha desde abajo, y queremos saber cómo está usted, cómo se encuentra. Bueno, en este momento, regresando de otro conversatorio en que se discutió precisamente la presencia, o hasta qué punto un proyecto constituyente, mejor dicho, que está en curso, podría realmente cambiar a fondo la realidad que necesitamos cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí había optimistas que sí y otros pesimistas que no. Y en esta oposición nos quedamos un poco, porque es un problema esto de intercambiar opiniones y abrir debate y no investigación. Una cosa es confrontar opiniones, crear un debate, como si fueran esos viejos debates ideológicos de los años 70, pero otra cosa es presentar un problema e investigarlo, ¿no? Y discutirlo en base a los datos de la investigación, no solo a confrontación de puntos de vista, ¿no? Que eso lleva muchas veces a un intercambio que no permite un avance real, ¿no? Construcción del pensamiento, el proyecto, la teoría que debería regirnos en el cambio de las cosas que queremos cambiar. Así que de ahí vengo. Profesor, queremos seguir conversando con usted sobre el tema de hoy en Comunidades Constituyentes, la vivienda, la autogestión o el autogobierno territorial y la nueva Constitución. Queremos pasar a indagar, como usted dice, a investigar desde una mirada histórica, con su apoyo, por supuesto, desde esta disciplina que es la memoria histórica de los pueblos, la investigación científica y también crítica. Queremos saber, profesor, ¿por qué? ¿Qué problemas han existido para que los pobres de Chile aún no seamos protagonistas de la creación de una nueva institucionalidad, de la creación de una nueva forma de producir el hábitat, el transporte, la educación, la salud, etcétera? Bueno, yo creo que va a ser un pueblo empoderado, ¿no? Es decir, con capacidad de deliberar y tomar decisiones y transformar esas decisiones en un mandato. Es obvio que una vez se dado las condiciones necesarias, las condiciones históricas necesarias para que este pueblo pudiera tener plenitud, digamos, de su capacidad de control de su historia, ¿no? Pero en Chile todas las condiciones han sido adversas para que eso ocurra, ¿no? Porque de partida, ¿verdad?, todas las constituciones políticas que han organizado, controlado, dominado el sistema político, institucional, social y económico, etcétera, que nos ha regido, esas constituciones han sido ilegítimas. Es decir,
no las dictó el pueblo en función de sus problemas reales y de su identidad real, sino que fueran impuestas por una cierta élite, ¿no? Con ayuda del poder armado, la fuerza, ¿no? De una u otra manera presente. Por eso es que no se han dado las condiciones para que el grueso de la población chilena, la mayoría de la clase popular, haya podido desarrollarse para realmente controlar de alguna manera las decisiones que garantizan un futuro. Esa mayoría, ¿no? Aquí hay dos problemas de fondo, ¿no?, que hay que considerar. Uno es el hecho de que la soberanía, es decir, el pleno control por parte de una comunidad de su presente y de su futuro, en base a decisiones propias, solo es posible, ¿no?, antropológica, sociológica y económicamente hablando, solo es posible en una comunidad local. En una comunidad local. Porque en una comunidad local uno está con sus vecinos a un paso, a dos pasos, o se encuentra en la esquina, o se encuentra en el negocio de más allá, o en la parroquia, en la iglesia, en la cancha de fútbol, donde quiera que... ¿no? Y por tanto con ese vecino uno puede conversar sobre los problemas que afectan a la comunidad. A la comunidad, ¿no? Si una comunidad como Freirina, ¿verdad?, le construyeron al lado una gigantesca empresa proyectada a tener 4 millones de chanchos, ¿no?, en torno a una población con 6.000 habitantes, ¿no? Es un problema. Y los vecinos de esa comunidad, que han convivido juntos por décadas, un siglo probablemente, detectan obviamente el problema. Es muy visible para ellos, ¿no? Es muy concreto, sobre todo en la persona de sus niños. Los problemas que afectan a la comunidad casi siempre comienzan afectando a los niños, ¿no? Entonces esa comunidad conversa, dialoga entre sí, ¿no? Acuerdan finalmente organizarse en asamblea, deliberan sobre la naturaleza del problema, deliberan sobre cómo resolver ellos el problema, porque se demuestra muy pronto que el gobierno no lo va a resolver, que la empresa por sí misma no se va a ir, que las ciencias sociales, las universidades, estudiando otras cosas, no una comunidad concreta, como fue el caso de Freirina. Eso los ciudadanos tienen que, de una comunidad, inevitablemente terminan conversando sobre los problemas que los afectan, reuniéndose para resolverlos, reuniéndose para tomar las decisiones que correspondan a la resolución del problema. La soberanía solo es real en una comunidad concreta, una comunidad que convive junta, que comparte un paisaje, que comparte un conjunto de niños que son sus hijos, ¿verdad? No hay nada que una más en una comunidad que los niños, ¿no?, que los hijos, que los nietos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Es bien importante que una comunidad esté viviendo en un lugar por mucho tiempo, que se conozcan de padres a hijos y a nietos, ¿no?, tengan una memoria común, tradiciones comunes, leyendas comunes, lugares mitológicos comunes. Freirina, por ejemplo, del desierto, una especie de hondonada, todos los años, o cada año por medio, depende, con la llovizna, con la camanchaca, con lo que fuera, se convertía en un desierto florido. Florido. Y por tradición la comunidad de Freirina iba a celebrar su carnaval, ¿no?, su convivencia, su fiesta, su identidad en esa hondonada florida del desierto que la rodeaba por todas partes, ¿no? Tenían, por tanto, una comunión con la naturaleza, en este caso con un desierto florido, ¿no? Tenían una tradición común, tenían convivencia y tuvieron un problema común, ¿no? Por eso Freirina organizó una asamblea, la asamblea actuó soberanamente y, actuando soberanamente, mandaron cambiar, ¿no?, erradicaron
la gran empresa AgroSuper que los afectaba, le doblaron la mano al gobierno cuando decidió tomar ciertas decisiones al respecto, derrotaron al cuerpo especial de carabineros que enviaron para allá para someter a la asamblea, lo derrotaron en las hondonadas que rodeaban al pueblo, a la ciudad. Incluso se deshicieron de un grupo de intelectuales que enviaron para allá para convencer a la población que la gran empresa daba empleo, seguridad laboral, desarrollo, futuro, ¿no? Y también mandaron cambiar ese grupo de intelectuales, más bien propagandistas, digamos, que llegaron a Freirina, ¿no? Y Freirina triunfó, hizo valer su autonomía. Pongo un ejemplo concreto que podríamos repetir contando la historia de Pascua Lama en las comunidades del Alto Huasco. Podríamos repetir contando lo que pasó en Punta Arenas, lo que pasó en Chiloé, lo que pasó en Aysén, lo que ha intentado hacer varias veces la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para fundamentar el hecho de que la soberanía es real en una comunidad unida, con pasado común, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de las grandes ciudades? Como Santiago, por ejemplo, o Concepción. Es que no es una comunidad homogénea y unida. Es un montón de comunidades, ¿no? Y en el caso de Santiago, la comunidad fundadora es la que ocupó el barrio, el cuadrilátero central, donde están las calles centrales, protegidas por un lado, protegida del río por el Cerro Santa Lucía, ¿no? Y esa comunidad resultó ser una oligarquía, ¿no? Una oligarquía. La oligarquía más poderosa de Chile. Por eso que ese barrio fue un barrio, fue el barrio del gran comercio, fue el barrio de la aristocracia chilena, fue el barrio que controló el Estado por casi 100 años. Entonces, dentro de ello hubo comunidad. Y su soberanía la convirtieron en la soberanía que dominó todo el país. Ya. Termino el cuento señalando que esa comunidad fue una comunidad pequeña. En el resto del país no solo estaban los originarios, sino una gran, gigantesca masa de pueblo mestizo que no vivió en ciudad por siglos, que tuvo que robar y asaltar y saquear para poder vivir. Fue considerado el bandidaje y vandalaje, pueblo mestizo. Y que cuando era atacada por la policía o por el ejército mismo, escapaba. Y escapó en dos direcciones. Una hacia el otro lado de la cordillera de los Andes, el lado argentino, con la amistad del pueblo originario pehuenche, o bien cruzaba el río Bío y se escapaba y se protegía en la Araucanía. Para el pueblo mestizo vándalo, que no vivía en ciudad, la Araucanía fue su territorio de repliegue, de refugio. Allí fue recibido, fue aceptado por el pueblo mapuche. Pero cuando cuento toda la historia para que entendamos el problema, ¿no? Porque la mejor manera de entenderlo no saco nada con definir conceptos abstractos, ¿no? Esto todo tiene una base histórica, ¿no? Cuando el ejército chileno, la guía de Santiago, la banca extranjera, los grandes mercaderes con ferrocarriles y líneas férreas ocuparon la Araucanía violentamente y mandaron cambiar gran parte de la población que la ocupaba. Este es el punto central. El mestizo, el más numeroso de Chile, se quedó sin áreas de refugio, sin áreas de repliegue. ¿Qué hizo entonces este pueblo? Se encontró aislado, se encontró sin un pueblo amigo, el pueblo mapuche, no podía ya transportar a la cordillera al otro lado porque los argentinos dominaban también el otro lado. ¿Qué hizo el pueblo mestizo? Este pueblo que no tiene nombre de pueblo, pero que ha existido siempre, emigró. Igual que los inmigrantes actuales. ¿Y emigró de dónde? Del campo.
del campo a la ciudad, principalmente a Santiago. Y claro, llegan a la ciudad, son inmigrantes, ¿no? Por tanto, para poder vivir tuvieron que levantar sus ranchos. Y para vivir convirtieron sus ranchos en talleres artesanales, porque no había empleo, no había empleo asalariado, salvo empleo doméstico, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Y esto son parte de la historia que es bueno tener presente. La oligarquía de Santiago siempre había considerado al pueblo mestizo que vivía vagando en lo que se llamó el Partido del Maule, o Santiago y Concepción, ¿no? Lo consideró su enemigo interno porque eran sacadores, según ellos, merodeadores, que no vivían en ciudad, que eran por tanto cuatreros, delincuentes. Pero cuando este pueblo emigra, en lugar de rechazarlo como enemigo, lo aceptó. Lo aceptó. Y dejó que este pueblo invadiera la capital. Literalmente la invadió. Fue una inmigración que duró un siglo, desde 1880 a 1980. Y los rancheríos ocuparon las 3/4 partes de Santiago, por el sur, por el poniente y por el norte. Solo el este no fue ocupado por los rancheríos del pueblo mestizo. Entonces, la oligarquía de Santiago aceptó que llegara el pueblo mestizo, que lo había considerado el vandalaje, ¿no? El mismo término que usó el presidente Piñera para el mes de octubre del 2019, al ver el pueblo en las calles. Entonces lo aceptó. ¿Por qué lo aceptó? Porque no lo integró como trabajador asalariado. Lo convirtió en un proletariado industrial, pero no había industria. Y como era una oligarquía mercantil no industrial, especuladora, lo admitió para que arrendara un sitio para vivir. No lo incorporó, y repito, como clase trabajadora, asalariada, como un proletariado industrial. Lo incorporó como un arrendatario de sitio, cobrando arriendo por el sitio que ocupaba el pueblo mestizo para levantar su rancho. Fue para ella una entrada que llamaron renta urbana. Entonces arrendaron tantos sitios, produjo una renta suculenta. Por eso es que Santiago se llenó de rancheríos, ya dije, por el norte, por el sur, por el poniente. Entonces no lo integró al pueblo mestizo como clase trabajadora, como proletariado industrial, con un proyecto de desarrollo de una carrera mecánica o lo que fuera, artesanal, pero como, de ahí la palabra, poblador. Poblador. Esta clase social que hemos llamado en Chile pobladores, no corresponde a la estructura en clase que nos ha enseñado la historia del capitalismo, que es burguesía capitalista, proletariado, asalariado, ¿verdad? Una integrada en torno al capitalismo, con funciones distintas, el patrón por un lado, asalariado por otro. Pero no, el pueblo mestizo fue integrado no como clase trabajadora frente a un patrón industrial, fue integrado como arrendatario de sitio. O sea, es el nombre que tuvo, poblador, ¿no? En consecuencia, la ciudad de Santiago se compuso durante mucho tiempo y hasta el día de hoy, ¿no?, de un sector oligárquico, al principio el casco histórico del centro de la capital, después esta oligarquía fue escapando, producto de la presión del pueblo mestizo y de los pobladores, fue escapando hacia el este, Providencia, Vitacura, el Golf, ¿no es cierto?, hasta llegar, hasta topar con los cerros. Ustedes se suben a San Cristóbal y ven clarito por dónde escapó la oligarquía hacia la cordillera, hasta topar allí, y como no pudo seguir, dobló hacia el norte, hizo túneles, construyó una carretera moderna y ahora está en Colina, Chicureo. Digo todo esto porque
cuando el pueblo mestizo se urbanizó, no constituyó comunidad urbana con la oligarquía originaria e incluso en muchos casos con las comunidades no oligárquicas que habían fundado los de provincia, por ejemplo. Ese es nuestro problema, ¿no? Que los pobladores no necesariamente se organizaron como comunidad con el conjunto de la población urbana. Tuvieron que luchar ellos, tuvieron que luchar por el problema del arriendo, el caso de los conventilleros. Tuvieron que luchar luego el reconocimiento de la toma de terreno para formar ahí un campamento. Tuvieron que luchar luego para que les construyeran la casa, el pavimento, digamos, las veredas, todo lo que es la circulación, el tránsito, la intercomunicación, ¿verdad? Pero como poblador, el problema de los pobladores en general es que han logrado, por último, tener casa y ser ciudadanos. Y en esa lucha lograron construir lo que se llamó el poder popular, que es una forma de soberanía. Pero el poder popular, recordemos, surgió en torno a tomas de terreno, tomas de fábrica, tomas de fondos, tomas de universidad, para dominar una comuna entera, no soberanamente, no políticamente, sino para, recordemos, octubre del 72, época de Allende, para que los obreros controlaran el proceso productivo, en la época en que los patrones estaban en huelga, recordemos eso, y los pobladores controlar la distribución de los alimentos y los productos necesarios para vivir. No fue un poder político, no fue soberanía política, fue el control de los mecanismos mínimos de sobrevivencia en una ciudad que después de todo les era ajena. Por eso, si comparamos la comunidad de freirina, que ha vivido por décadas y décadas allí mismo, que se conocen todos, ¿no? Que tienen casa, que de alguna manera han vivido de la minería o de la agricultura caprina, o qué sé yo, de los cultivos en el valle bajo, digamos, del Huasco. Los pobladores, la gran masa de pobladores que son directamente los herederos del pueblo mestizo, no tienen ni las minas para trabajar, no tienen fábrica, no tienen ganado, o vacuno o vacuno, lo que fuera, no tienen nada. De ahí entonces que la construcción de soberanía en las grandes ciudades es un gran problema. El pueblo puede conseguir vivienda, pero mientras no consiga soberanía, el problema va a seguir más o menos igual, en el fondo. Por eso, yo quiero recordar que esta lucha actual para cambiar la Constitución debe considerar como una cuestión muy importante el tema de la ciudad, el tema del urbanismo y sobre todo el tema del trabajo. Porque lo que les falta a los pobladores chilenos, que son mayoría en todas partes, en todas las ciudades, ¿no? Es tener un trabajo estable, y no solo sino que además que les permite una carrera, si no profesional, al menos en todo un oficio. Carrera, cosa que no existe. Porque todo el sistema laboral actual, sobre todo después del modelo neoliberal, es un sistema laboral que garantiza solo el empleo precario, temporal, ¿verdad? Que no permite ni hacer carrera, ni estabilizarse en un lugar, ni siquiera a veces mantener familia, constituir familia, y tampoco construir. Es el trabajo que constituye comunidad. Sin trabajo, tú tengas casa, no construyes comunidad, sino muy difícilmente. Por eso, el movimiento de pobladores tiene que preocuparse también del tema del trabajo, de la industrialización y de que este sistema laboral incorpore a la gran masa mestiza que se llegó a convertirse en poblador de una manera permanente económicamente al sistema. Ahí sí vamos a ser una comunidad para asegurar las condiciones básicas de la soberanía popular. Quiero dar aquí, para terminar,
una noticia que me llegó justamente antes de conectarme con esto. Estuve hablando con unos trabajadores que tienen capital muy grande. Me dicen que ya están un gran número de federaciones sindicales están en contacto, ¿ya? Se han puesto de acuerdo para comenzar ellos a organizarse en un proceso constituyente para dictar ellos, por lo menos en una primera versión, el Código del Trabajo. Y me contaban que están planificando esto ya para organizar lo que van a llamar la Asamblea Constituyente Sindical, ¿sí?, para el mes de noviembre. Yo creo que aquí esto es bien importante porque la convención resolver el problema de las relaciones políticas, no el Código del Trabajo, no laborales. Por eso este movimiento que está fuera, que quedó fuera de la Convención Constitucional, va a retomar su rol soberano, haciéndose cargo del tema de las relaciones laborales, económicas, productivas del Código del Trabajo. Por tanto, una buena noticia, y el movimiento de pobladores puede considerar que más allá de la vivienda se abriría un camino muy importante si esta asamblea sindical logra proponer un sistema económico más integrador que termine con esta diferencia en las ciudades, que hay un sector integrado y otro que lucha simplemente para sobrevivir. Eso es lo que yo podría decir, maestro Lautaro, en relación al tema que planteaste. Muchas gracias, profesor Gabriel Salazar. Seguimos, qué importante es lo que usted acaba de decir, exclusiva para comunidades constituyentes, primera semana de noviembre se viene con todo, la Asamblea Constituyente Sindical. Profesor, queremos también preguntarle, ¿qué pasa en este momento? Hay un contexto donde se está cambiando la Constitución, pero también se vienen las elecciones. Esa vieja oligarquía de Santiago que excluye, que aparta y construye estos cinturones periféricos donde habitamos los pobladores y las pobladoras, también ha dado un pensamiento periférico y luchas territoriales que hoy día avanzan, participan, deliberan y construyen una alternativa para cambiar la Constitución en Chile. Pero esa oligarquía tiene un plan, también tiene una táctica. Se vienen las elecciones presidenciales, parlamentarias. Proboste representa la vieja concertación. Kast ofrece zanjas y no casas. Sichel huele a gas y a pesqueras. Boric declara de que la vivienda no se le puede dar a todos. ¿Cómo los movimientos poblacionales, profesor, pueden saltar la valla o construir túneles para incidir e imponer los mandatos constituyentes del techo, el pan, el agua, la vida digna finalmente? Adelante, profesor. Bueno, brevemente. Yo creo que es cuestión de pensar aquí jerárquicamente qué es lo importante y qué es lo menos importante. Recién discutíamos en esta conversatoria que tuvimos recién con un grupo con un economista y un periodista, ¿no? Figurativamente. Estamos en este momento botando la bañera y la cuestión es con la adentro o no. Si votamos la Constitución del 80, que es la bañera, ¿verdad?, eso incluye inevitablemente votar con la guagua y todo, es decir, con la oligarquía, con la política amparada por esa Constitución. Una cosa lleva a la otra. Y la cuestión es, como algunos quieren, es que debemos separarlo. Tenemos que primero derribar a política, debemos derribar a Piñera, ¿eh? y después, de alguna manera, preocuparnos de la Constitución. Yo creo que es cuestión de jerarquía. ¿Qué vamos a privilegiar? ¿Qué es lo importante? Es muy importante hoy día, qué sé yo, está bien, es un ejercicio por último deportivo, ¿no?, usar a Piñera para que vaya. De todas maneras tiene que irse. La Constitución del 80, de todas maneras tiene que irse, con todo lo que contiene. Entonces, lo ideal sería poner toda la energía, toda la fuerza, toda la preocupación, toda la inteligencia en el proceso constituyente. Como hemos dicho otras veces, sus dos ramales, el que va por dentro
la convención que va por fuera, entre nosotros mismos, en la pobla, en la calle, en todas partes. Yo creo que eso es importante. Y es interesante destacar que, según lo veo yo, es mi opinión, que los convencionales que tienen mayor conciencia social de lo que es la soberanía popular, que no son todos los convencionales, hay un número creciente que sí tiene esa conciencia. Y producto de esa conciencia yo veo que hay una preocupación de ellos, porque lo que ellos piensan, ellos deliberan, y lo que ellos van a decidir, ojalá esté inspirado y mandatado por la base social, por la base ciudadana. Y en ese sentido es una preocupación muy interesante que puede garantizar que el proceso llegue más a fondo, ¿no?, donde tiene que llegar, ¿no?, y no se distraiga en combates laterales, escaramuzas. En mi opinión, este problema de la próxima elección, presidente, todo aquello, es una escaramuza lateral. Porque si estamos cambiando la Constitución, todo eso se va a ir. El problema que quedaría por resolver, y es un poco más serio, si el régimen político se va a elegir en noviembre, ¿va a durar los 4 años que dice la Constitución? ¿O va a haber lo que decida la convención y el pueblo? Porque si, supóngase usted, en un año más tenemos texto constitucional, popular o 60%, no sé, eso está por verse. Pero si tenemos texto constitucional, ¿qué sentido tiene que este gobierno electo, según la Constitución del 80, vaya a durar su plazo constitucional, ¿no?, 3, 4 años más? No tiene sentido. En la historia de Chile eso nunca ha ocurrido. Cuando se proclamó la necesidad de una constituyente, en el caso de O'Higgins, se derribó la dictadura de O'Higgins. Cuando se dictó la constitución conservadora, ¿no?, del 33, se derribó el gobierno legítimo de Francisco Antonio Pinto, ¿no? En 1925, cuando los militares llamaron a una asamblea constituyente libremente electa, mandaron cambiar al Henry Palma. Y a todos los políticos los mandaron a su casa. Sí, pues si vamos a crear algo nuevo, y lo vamos a crear, tiene que regir, tiene que ser vigente desde el principio. No le vamos a dar larga vida a un muerto caminando. Un muerto caminando. Por eso yo creo que todo el tema de la elección, los gobiernos, que los candidatos, que incluso Piñera, es un problema menor. Es un problema menor. Una vez que la Constitución se decide, ahí ya cumplieron su tiempo, ahora manda lo que la soberanía decidió, y que por favor váyanse. Y si no se quieren ir por voluntad propia, ahí veremos lo que hacemos. Muchas gracias, profesor Gabriel Salazar. Este contacto ha estado genial. La mirada histórica de usted, profesor, contribuye bastante en alumbrar un camino de soluciones, de organizaciones, deliberaciones y cambios en la nueva Constitución. Queremos invitarlo, por supuesto, profesor, a acompañarnos. Este 20 de octubre vamos a estar en el Paseo Banderas, ahí, cerquita por donde estaban sus barrios históricos, un poco más hacia el sur, por supuesto, ahí en Alameda. Queremos encontrarnos las asambleas constituyentes de la vivienda, sumar y abrazar a las asambleas constituyentes sindicales que se preparan para noviembre y, por supuesto, levantar las mesas que nos permitan dialogar sobre la relación con las Fuerzas Armadas, la institucionalidad. Contamos con usted, profesor, queremos despedirlo y agradecerle su compromiso con el proceso de cambio constituyente en Chile. Hasta siempre. Hasta siempre. Estamos muy contentos con esta gran jornada de comunidades constituyentes. Esta fue la mirada histórica del profesor Gabriel Salazar y queremos partir contándote de que este programa es autogestionario, necesita de tu apoyo,
de tu organización comunitaria en el proceso de empujar y precipitar el proceso de cambio en Chile. Queremos agradecerte por acompañarnos en esta 9ª jornada de comunidades constituyentes y repasar a los medios asociados que hacen posible crear comunidades constituyentes, como por ejemplo Diario El Ciudadano, Revista de Frente, Diario El Itigüe de San Carlos, La Otra TV, que nos retransmite también por YouTube, La Voz de los que Sobran, Chaya TV de Arica, Convergencia de Medios, Eco TV del Gualmapu, también Eco Revista de Parral, Parral Noticias, Red de Medios Solo el Pueblo Informa al Pueblo, y nuevos medios como la radio Energía de Colina, también tenemos la Radio Energía del Monte, también tenemos Radio Piduco y también Radio En Acción de San Antonio, que se empieza a incorporar prontamente en estas transmisiones. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra jornada de comunidades constituyentes. ¡A luchar! Si nos juntáramos todos, si nos comunicáramos todos. El espacio público, los medios de comunicación de masa, que puede criticarlo. El espacio público, el campo de la ley y los políticos, que por otro lado, y el espacio público que crea la interacción entre comunidades constituyentes. Les invitamos a ser parte de este proceso. Les invitamos a ser parte de comunidades constituyentes. Comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol.